Busquemos en nuestra Biblia en Efesios capítulo 2 y el versículo 19, que es el versículo que estamos usando para dar esta serie de mensajes sobre la mejor familia. Así que dice ahí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esperamos, Señor, en esta mañana que todos seamos miembros de esta familia que es la mejor. Gracias, Señor, te damos por esta mañana preciosa y que tu palabra pueda traer a nuestra alma el beneficio, Señor, que nuestra alma anhela. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchísimas gracias. Indudablemente el tema de la familia es un tema que nos concierne a todos. Ya sabemos que el anhelo de Dios ha sido bendecir al hombre a través de todos los beneficios que tiene el cielo. La moral, la ética, la santidad, todo lo que en el cielo se disfruta, Cristo vino a traerlo, porque si Cristo es Dios y todos los beneficios que hay en el cielo están en la persona del Hijo que es Dios, y Él vino a este mundo y de muchas maneras evidenció todo el beneficio del cielo a favor del hombre. Nosotros entonces estamos siempre agradecidos, porque al aceptar a Cristo, al ser lavados por la sangre de Cristo, que esa sangre es la que hizo que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, nos lavó con su sangre. Entonces el Espíritu Santo hizo morada, porque no olvidemos esto, hermanos, debemos enfatizarlo. El Espíritu Santo no habita en un corazón que no ha sido lavado. Usted puede ir, como decía nuestra hermana Marjorie, a cualquier culto, usted puede sentir lo que usted quiera, pero si usted no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, porque usted no ha sido arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo no va a morar, porque Él no habita en un corazón que Él no haya lavado. Entonces, un corazón lavado, donde el Espíritu Santo mora, es que puede vivirse una vida de santidad. O sea, podemos hablar mucho de santidad y podemos, como decía el pastor Wilson una vez, podemos decirle a la rana, llevarla a un conservatorio, podemos, darle clases magistrales y venir todo el mundo ahí y tener tremendo esposo para que la respalde, pero sigue dando chillido. Nunca la rana va a cantar ópera, siempre la rana va a tener chillido. Tiene que haber una transformación, tiene que dejar de ser rana y tiene que haber algo grande biológicamente que pueda ella entonces entonar canciones. En el mundo sucede exactamente igual. Para nosotros ser parte de la familia de Dios, dice el Señor que solo puede ser a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene por nuestro arrepentimiento, nuestra confesión de pecado, la oportunidad en que en ese momento hemos sido lavados por la sangre que Jesucristo derramó. Y cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos fe en esto, entonces mora el Espíritu Santo en nuestro corazón, y al venir el Espíritu Santo y morar en nuestro corazón, entonces que podemos vivir una vida de santidad. Estoy haciendo énfasis en esto porque así se entra a la familia de Dios. Cuando aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios, le dice que nosotros somos conciudadanos, ya no somos más extranjeros, ya no somos advenedizos, somos miembros de la familia de Dios. La familia de Dios, si no es así, de la forma en la que expresa la Biblia, la persona no va a ser hijo de Dios. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta bendición y queremos enfatizar en que estamos enseñando este aspecto, porque cuando comencemos el estudio sobre el anticristo nos vamos a asombrar de la manera en la que el espíritu del anticristo nació, se desarrolla y está hoy en la actualidad. Y muchas veces pensamos que el anticristo y el movimiento anticristo es el mundo. No es el mundo, es los falsos maestros, dice la Biblia, es los falsos cristos, es decir, que son personas que se pronuncian cristianos,
y no lo son. Sé que hay aspectos muy importantes que nosotros hemos de tratar. La familia que vamos a estudiar hoy, para mí es un gran reto, en un tiempo tan corto, poder hablar de esta familia, pero trataremos de dar algunas ideas solamente para que podamos llevar en nuestro corazón lo esencial de lo que queremos enseñar. La esencia de lo que estamos hablando en este tiempo es sobre la familia. Todas las familias necesitamos buscar al Señor para ser parte de la familia de Dios. Dios no excluye a nadie, Dios no hace excepción de personas. Todas las personas en el mundo pueden ser hechos hijos de Dios. Es una discusión teológica muy grande, pero al final creo que el amor de Dios rebosa y sobrepasa a todas las personas y todos los pecados que pueden cometer, con la excepción de que la persona use mal su libre arbitrio y lo rechace. Pero el amor de Dios da para el mundo entero, ¿es verdad o no? Limitar el amor de Dios para un grupo de personas porque él de antemano sabía lo que es. Limitar a Dios a eso es tanto que defienden la soberanía de Dios, sin embargo la limitan cuando dicen que Él no murió por todos. Entonces, aquí hay una familia también que nos da unas enseñanzas extraordinarias. No vamos a poder ni siquiera hacer una introducción que merece esta familia y que merece la persona destacada dentro de esta familia, y es José. Todos conocemos la historia, o por lo menos los que más tiempo llevamos en el Evangelio, sobre todo los niños. Es bueno que los niños puedan escuchar la historia de José, porque la historia de José es un ejemplo que cuando uno lo comienza a estudiar, lo comienza a analizar, y uno a la vez comienza a vivir sobre la fe que José tuvo, oiga, es una vida digna de un hijo de Dios, digna de la familia de Dios. Y aquí en el capítulo 37 del libro de Génesis, habla acerca ya del desarrollo de la vida de Jacob. Jacob fue un gran patriarca, es llamado Israel, es el que de sus lomos salen 12 hijos, y esos 12 hijos son los que dan a luz la nación de Israel. O sea, los israelitas están compuestos, la historia antigua sobre todo, por estos 12 hermanos, ¿verdad?, que formaban parte de ese linaje con el cual Dios tuvo planes y proyectos de una manera muy extraordinaria, a tal punto que el Mesías vino a través de ellos. Aquí en el capítulo 37, y más que una exégesis, vamos a hacer lectura de algunos versos para traer a la memoria todo lo que queremos decir. Habitó Jacob, capítulo 37 de Génesis, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Interesante. Él heredó el lugar de Canaán como su padre. Muy interesante. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Es decir, hay una familia, ¿verdad?, que Dios tiene un gran propósito con ella. Sin embargo, una familia que se las trae, como decimos allá en Pinar del Río, ¿no? Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Oye, ¿cuánto tiempo hace que pasamos por ahí, verdad? Pero dice que él era de 17 años. Todavía José era, en nuestro contexto, era menor de edad. O sea, todavía José no calificaba para muchas cosas si hubiese vivido en esta época. Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Es decir, que él era un joven, nada de malcriadito en la casa. Él era trabajador, ¿verdad? Y dice aquí que el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Algunas veces cuando pensamos la razón por la que más adelante Jacob tiene preferencia por José, nosotros decimos, bueno, él como papá no podía hacer distinción, pero yo estoy seguro aquí, porque yo tengo 3 hijos, estoy seguro aquí que los que tenemos hijos no hacemos diferencia con ninguno de ellos. Ellos son los que hacen diferencia con nosotros. Hay hijos que son obedientes,
hay hijos que tú le das un consejo y te escuchan, hay hijos que son rebeldes, que no te quieren escuchar, los disciplina y no le importa la disciplina, hay hijos que se sientan a escuchar la sabiduría de los abuelos, Pero aquí, en esta familia que nosotros estamos analizando, a pesar de que Dios tenía un proyecto sublime con ellos, dice que José, este jovencito de 17 años, significa que si a los 17 años él estaba ya apacentando las ovejas, quiere decir que desde niño, ¿verdad? Yo le pregunto a Ignacio, ¿a qué edad tú empezaste a trabajar? Ni se acuerda, porque en la época atrás, en la casa, los muchachos empezaban a trabajar de niño prácticamente, si era en el campo, donde sea. Es decir, que la familia se hacía trabajando. Un país se hace trabajando. Cuando un país comienza a descuidar el trabajo y usted ve que hay un país parado, sin trabajo, determinado porcentaje de la fuerza laboral está parada sin trabajo, es un país que va y que colapsa, porque cuanto más desempleados hay, más se necesita ayudarlos y socorrerlos, y toda la economía se va ahí. Desgraciadamente esa es una de las realidades que se está viviendo en el mundo de hoy. Y dice aquí que amaba a Israel, versículo 3, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. No vamos a entrar a detenernos en la túnica de los diferentes colores, simplemente era una manera en la que donde quiera que José llegaba, todo el mundo decía, ese es el hijo favorito, ese es el hijo favorito de Jacob, ese es el hijo distintivo, ese es el hijo obediente, ese es el hijo que tiene una comunicación con su papá profunda, una comunicación con su papá íntima, que no esconde nada a su papá. Bueno, es una pequeña ilustración de cómo nosotros como familia de Dios debemos tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Debe haber algo en nosotros que el mundo pueda identificarnos como hijos de Dios. Y ese era el hijo, ¿verdad?, que había establecido una relación con el Padre diferente a los hermanos. Los hermanos tenían, dice, mala fama. ¿Qué mala fama era? Bueno, no tenían palabras. Estaban de pari en pari, para decirlo de otra manera. Estaban cometiendo actos vergonzosos, nada apreciado para aquella época patriarcal. Quiere decir que había una distinción. Ya digo, los padres quieren a sus hijos todos, pero la distinción mayor la hacen los hijos. Cuando ellos vienen, te dan cariño. Hay hijos que sobresalen uno de los otros, ¿verdad? Y no es que uno los ama más, sino que ellos han mostrado mayormente. Y entonces esa distinción lo hace a uno prestarle mayor interés. Ahora, hay un problema. Ahí comienza el problema. Que los hermanos de José no toleraban esto. Ellos tenían mala fama, hacían las cosas mal hechas y era probado que eran hijos que no eran buenos cuando no aprecian que José era un hijo bueno. Y entonces, cuando Dios mira a esos 12 hijos, a esa tribu, seleccionó a José. Y en aquel tiempo, acuérdense que no existía la Biblia, no existían los profetas, pero siempre Dios se mostró, siempre Dios habló a los hombres. Dice Hebreos capítulo 1, dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras. Quiere decir que Dios siempre mantuvo una comunicación con el hombre para, a través de esa comunicación, establecer los proyectos que Él tenía con el hombre para el bien de la humanidad. Y dice que tuvo José unos sueños, pero dice que viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, eso es lo que decían los hermanos. No dice que José amaba más la Biblia, lo están diciendo sus hermanos. Ya eso es empezar la rencilla, la discordia, empezar a poner el énfasis donde no va. Y cuando el énfasis se pone donde no va, aunque el idioma es muy bonito, se puede hacer una interpretación equivocada. Y dice que le aborrecían y no le podían hablar como pacíficamente. Aquello como sería. Cuando iban a hablar con José, se lo querían comer vivo. Me acuerdo de Vitale, pues se lo comió vivo. Es decir, que cuando José llegaba, José era la manzanita o era la manzana de la discordia, porque era
una conversación violenta, era una conversación que no lo dejaban hablar, era una conversación impulsiva, porque no toleraban, era la maldad que había en el corazón de ellos. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que ellos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo fue la niñez de José? Acuérdense que él era de los menores, el penúltimo. Había uno que se tuvo ya en la vejez, que fue Benjamín, pero José era el que le antecedía. José y Benjamín eran hijos de ¿quién? De Raquel, que era la mujer que amó, ¿cómo se llama? Jacob, y tuvo esos dos hijos, y ella murió teniendo ya después el parto de Benjamín. Es decir, que había una historia sentimental que Jacob también eso influyó en una manera diferente de ver a su hijo. Dice que él recibió del Señor unos sueños. Era la forma en la que Dios en ese momento hablaba a su pueblo. Yo no puedo decir ahora que todos los sueños que yo tengo son sueños que son revelaciones que Dios me está dando. Dios habló por sueños en ese tiempo y dio esas visiones porque no había otra manera en la que Dios podía comunicarse, porque no había Biblia, no había una revelación escrita, aunque Dios puede hablarte por un sueño. No estamos llevando a ese punto el asunto. Y dice que soñó José y lo contó a sus hermanos. Ahí es donde se ve lo inocente de José, que era un hombre sano, un hombre sin maldad. Porque si yo veo hoy que no soy tratado bien por mis hermanos y que yo no soy tolerado por los que supuestamente deben quererme, imagínense ustedes, hermano, es decir que va a tener un sueño donde en ese sueño hay unas ¿cómo se llama? Dice aquí en el versículo 7 que había unos manojos en el campo, y aquí que el manojo se levantaba, el de José, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Mira lo que dijeron los hermanos de José: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después en el capítulo 42 y el versículo 6 vamos a ver que precisamente ese no era el objetivo de José, pero sí era el de Dios. Después vamos a ver que ellos sí tuvieron que humillarse y tuvieron que postrarse delante de José. Dice: soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, versículo 9, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. 11 estrellas, ¿quiénes son las 11 estrellas? Los otros hermanos. Y dice aquí 11 estrellas, y dice: se inclinaron a mí, y lo contó a su padre. Sí, lo contó a su padre y lo contó a sus hermanos que había tenido ese sueño, y su padre, hasta su padre le reprendió. Dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra? Una pregunta profética, ¿verdad? Es decir, que ellos no amaban a José como debían amarlo. Ellos reprendían, lo trataban groseramente, lo trataban injustamente. Si el muchacho iba a hablar, pues lo mandaban a callar, porque le hablaban, como dice aquí, de una manera pacífica, no le hablaban pacíficamente. Bueno, hermano, esta introducción nos pone de manifiesto qué tipo de familia se estaba formando ahí. Y andando el tiempo, cuando nosotros vamos leyendo la historia, nosotros observamos que hubo un plan maligno de los hermanos con él. O sea, ¿cuál fue el plan de los hermanos? Cuando el papá lo mandó a cuidar las ovejas con sus hermanos, dice que al verlo venir, se veía, porque tenía una túnica, o sea que no era de un solo color. O sea, un solo color parece inadvertido, pero varios colores de lejos se podía distinguir qué persona era la que venía. Cuando hay un cristiano que vive la santidad, usted puede estar seguro que la gente en el trabajo lo va a distinguir. Si uno se mezcla con ellos y uno no deja ver la santidad de Dios, la gente no lo va a ver. Ahora, conocemos bien la historia. Yo sé que los adultos aquí esta historia la conocemos, pero los más jóvenes, los niños deben escuchar historias como esta. Dice que ellos
tomaron a José, lo tiraron en una cisterna. Gracias a Dios que la cisterna estaba vacía. La idea era matarlo, pero llegó Rubén, que era el primogénito, y dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Échenlo en la cisterna, porque el objetivo de él era después sacarlo y devolverlo al padre. Pero él salió, no estaba con la familia en ese momento, y cuando vinieron los ismaelitas lo vendieron. Conocemos esa historia, ¿verdad? Después dice que cuando llegó allí lo compró. Hermanos, recuerden qué edad tenía, 17 añitos, ¿verdad? Llegó a Egipto. La vida que él vivía era una vida nómada, era una vida en el campo, moviéndose de un lado al otro. Ya llegó a Egipto, que era la capital de aquel imperio, de aquel reino, y en aquella ciudad fue comprado por un hombre que se llamó Potifar. Y tiene la mala suerte, como decimos, tiene que pasar la mala experiencia de que la mujer del hombre se enamora de él. No es que se enamoró, se encaprichó de él. Y él dijo, bueno, mi Señor me dijo que yo estoy al frente de todo, pero menos tocarte a ti. O sea que él le dijo, no, tú eres sagrada. Él venció la tentación, ¿verdad? Y en el momento crítico, ella usó eso, se quedó con su ropa, dio gritos y difamó de él. Entonces cuando el hombre llegó, lo metió preso. Todos sabemos esa historia. Dice que cuando estaba allí había un copero, el copero del rey, el panadero del rey, tuvo otro sueño. Ellos tuvieron sueños, porque José no solo tenía sueños, sino que José interpretaba los sueños. Cuando él tuvo los dos primeros sueños, él no vio la interpretación de los sueños. Él tuvo el sueño nada más, pero no vio la interpretación. Ahora en la cárcel, Dios no lo abandonó. Y en la cárcel, que es el momento más crítico, momento difícil, sin haber cometido error, estaba sufriendo. Dice que Dios, la mano de Dios estaba sobre él y halló gracia delante del carcelero. Quiere decir que aquella cárcel era un desastre, es verdad, como son todas las cárceles, pues pero él fue organizando. Él era un muchacho que tenía la iluminación de Dios, tenía la presencia de Dios en su vida, y comenzó a organizar y a hacer bien las cosas. Dice que el carcelero, cuando vio aquel talento que tenía, lo puso al frente y comenzó, y la cárcel funcionaba por José. Ya aquellos regueros y aquellas cosas, él lo puso en orden. Y la palabra de Dios enseña que aquel copero dijo, oye, yo tuve un sueño, y el sueño era, y le contó el sueño, y José le dijo, bueno, en 3 días tú serás liberado de esta cárcel. Llegó el panadero dijo, bueno, yo también tuve un sueño, y él le dijo, bueno, tu sueño, después ustedes leen el pasaje para no hacerlo muy extenso. Dice, bueno, la interpretación es del sueño, que en 3 días tú vas a ser decapitado. Entonces cuando el copero, él le dijo al copero, tu sueño, tú vas a ser restituido, pero por favor no te olvides de mí. Y la libertad le borró la memoria al hombre, y el hombre estaba delante del rey. El rey lo volvió a poner en su lugar y se cumplió el sueño. Pues se sabe que un hombre es de Dios cuando lo que dice se cumple. Y bueno, el otro panadero, al tercer día, parece que el equipo del FBI de esa época, o el equipo de investigación del servicio secreto de Faraón, dijeron, oye, este sí es el culpable, y le cortaron el cuello ahí mismo. O sea que se cumplió aquel sueño exactamente como lo anunció, como Dios se lo mostró. Pero la historia, hermano, continúa. Siguió el pobre José preso, la ropa sucia, la barba sin vaya, mal olor, maloliente en aquella cárcel. Y ¿qué le pasó al faraón? Tuvo un sueño. Las vacas gordas, las vacas flacas, ¿te acuerdas? Todo eso. Y entonces ahí fue que se acordó. Dice que el faraón mandó a buscar a los grandes magos, adivinos, todos los endemoniados de esa época, y nadie pudo darle el significado que tenía, la interpretación que tenía aquel sueño. Y aquel hombre, en 41 versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos.
y él y yo tuvimos un sueño, y en la misma noche cada uno tenía su profeta. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Es decir, ahí, ese fue el momento exacto en el que José iba a salir de la cárcel. Hay veces que estamos pasando una tribulación, y ahorita cuando la hermana Marjorie estaba dando el devocional con respecto a orar, que el Señor ore. Yo hace muchos años, posiblemente hace 40 años, yo sentí un pensamiento que afloró a mi mente. No sé, puede que otra gente lo haya tenido igual, pero yo aprendí, dice, nosotros no debemos orar para que Dios cambie su voluntad, debemos orar para que nosotros la comprendamos y obedezcamos. Nosotros muchas veces, Señor, quítame esto, Señor, borra esto, Señor, esto, y comenzamos a darle órdenes a Dios y comenzamos a decir, Dios, tú no ves a mí lo que yo estoy, se está haciendo injusto conmigo, me dijeron esto, me hicieron esto, yo hice esto y me recibieron tal y más cual maldad. Pero nosotros debemos aprender cuando oramos, Señor, que sea hecha tu voluntad, dice el salmista, porque agradable delante, porque dice que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, oremos para que podamos nosotros obedecerla. Entonces empezamos a decirle, Señor, quita las tribulaciones, quita. Puede que Dios lo haga, pero te vas a quedar sin una serie de bendiciones que van a venir a causa de esas tribulaciones. Dice que José no salió de la cárcel inmediatamente después que aquel sueño fue interpretado, aquel copero, pero cuando hubo un sueño mayor de un personaje mayor que era el faraón, se acordaron de José. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Y entonces, quizás en aquel momento, si José sale, le hubieran dado la liberación, lo hubieran puesto ahí como un mago más. Pero cuando llegó el momento de Dios para él, lo sacó de la cárcel. Un prisionero harapiento le dijo, saquen a ese hombre de ahí, vístanlo, afeítenlo, báñenlo. Y lo trajeron delante del faraón. Le dijo, oh, sepa, faraón, que esto no es mío, esto es Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Aquellas vacas flacas se van a comer a las gordas, aquellas espinas raquíticas se van a comer a las gordas. Eso significa que va a haber 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de escasez. ¿Qué testimonio el de José? Un preso, que el faraón le preste atención a un preso. Eso es un milagro grande. Y dice que él dijo, te daré todo, excepto que tú gobiernes, pero tú vas a ser el gobernador de Egipto. Y dice que le dio un anillo y dice que lo puso al frente, dice, hagan todo lo que él dice. Y el faraón, a pesar de que era un hombre que no conocía a Dios, tuvo fe en José, porque la evidencia de que Dios estaba con José fue tan grande que ese testimonio hizo que la persona pudiera confiar en él. Déjame decirle, muchas personas que no tienen fe, pero cuando ven tu andar o pueden ver mi andar en el mundo, ellos pueden tener una evidencia muy grande de quién es Dios a través de ti o a través de mí. ¿Es verdad o no? Debemos pedir al Señor esa sensibilidad. Y dice que bueno, todo eso fue así. Pero llegó un momento en el que se cumplió el proyecto de Dios. Vinieron 7, dice que construyeron grandes graneros, tremendos graneros construyeron, hicieron allí. Y dice que se llenó, dice, y hubo grande hambre. Después de los 7 años, oye, 7 años acumulando comida, dice, y vino una hambre. Y de todas las partes del mundo venían gente a comprar comida. Y ya que las cosas tremendas de Dios, ¿verdad? Y no quedaron los hermanos de José exentos de pasar hambre. Comienza la historia a ponerse más interesante, ¿verdad? Aunque no es una clase de pueblo dominical, pero es muy reconfortante traer estas historias, porque nos hacen bien, porque ese Dios sigue siendo el mismo Dios hoy, porque en medio de nuestras tribulaciones sigue Dios siendo Dios, y en medio de la adversidad y de los retos sigue Dios mostrando su poder, su grandeza, y sigue mostrando su misericordia a nuestro favor. Para no agotarnos más, adelantamos un poco en el tema, y se cumplió exactamente como Dios había dicho. Y cuando vinieron los hermanos, dice que José los conoció. Dice que José tuvo que contenerse. Pero los hermanos, cuando él se dio a conocer,
Cuando él se dio a conocer, nosotros nos quedamos asombrados. En el capítulo 48, quiero en el versículo, en el capítulo 43. Los hermanos de José. sí, Parece que están en 42. dice, sí, En el 43, 42 26 dice, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron, oiga eso, se inclinaron. ¿Quiénes se inclinaron ante Los José? hermanos. Los hermanos. Todavía no sabían quién era José. ¿Se cumplió el sueño de José o no? Dice, se inclinaron. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? ¿Cuántos años pasó, verdad? Y dice la Biblia que José, dice la Biblia que Jacob lloró la muerte de su hijo. Y dice que sus hijos vinieron. El nivel de cinismo de esa familia era grande. Vinieron a consolarlo, quienes le habían traído ese dolor a ese hombre. Le dijeron, tu hijo favorito se lo comió las bestias del campo. Mira la ropa, la túnica. Aquello que lo identificaba, lo usaron para hacer sufrir al padre, dice, y él no quiso ser consolado. Dice, voy a descender vivo al Seol, con mi luto, con mi dolor, con mi llanto, ¿verdad? Porque perdió a su mamá y perdió a su hijo. Sin embargo, había un proyecto sobre el sufrimiento. Y todos nosotros en esta mañana, hermano, debemos pedir al Señor que nos ayude a no impacientarnos, a no dudar en medio de los problemas que cada uno de nosotros puede tener en la vida. No importa cuál sea, si hay una promesa, la hemos creído, si hay una promesa y la hemos agarrado, vivamos creyéndolo, porque Dios está por encima de la adversidad, y aun cuando nuestros ojos no lo vean en el futuro, más adelante se cumplirá. Podemos decir amén, ¿verdad? Y dice que ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron, ¿qué cosa? Reverencia. Dios comienza a vindicar a aquel muchachito que fue vendido, que le gritaban en la cara, le decían, tú eres lo que eres, un malcriado, tú lo que y le escupían en la cara hablándole cerca. No lo toleraban, pero había un Dios que tenía un plan sobre eso. Podemos decir amén. Amén. Deja que el mundo diga y haga lo que quiere, siempre y cuando nosotros vivamos como humillados, seamos sencillos, humildes delante de Dios. Y aquella familia que estaba sufriendo la pérdida de aquel hijo, mira, se tuvieron que poner de referencia. Dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano. Porque ese sí era hermano de ambos. Los otros eran medio hermanos. ¿Sabe que era una familia en ese tiempo así? ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y él dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y allí lloró. No había un corazón de resentimiento, de odio. Él no le respondió a sus hermanos como sus hermanos habían hecho contra él. Dice que se conmovieron sus entrañas, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, poned pan, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Ellos se pierden la bendición. ¿Qué cosa más? Ya los hermanos se humillaron delante de él, ¿verdad? Y tuvieron que reconocer que Dios había bendecido. Entonces, hermanos, la historia es una historia conmovedora. Y en el capítulo 45 dice que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Después ustedes pueden leer la historia de la copa, de cómo él hace que Benjamín venga, cómo toda esa historia extraordinaria, léala otra vez.
y clamó, dice que no podía estar delante, que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Se dio a conocer a sus hermanos. Él era el gobernador de Egipto. Si él hubiera tenido el corazón de sus hermanos, ya los hubieran colgado por los pies allí mismo, le hubieran cortado su cabeza, pero José tenía un corazón conforme al corazón del Señor también. Era un hombre que había vivido en la fe para con Dios a pesar de todas las... José es un tipo de Cristo, porque Cristo no obró con nosotros acorde a la ira del Padre, sino recibió la ira del Padre para hacer de nosotros una familia. No juguemos con eso. Busquemos la presencia de Dios, amémonos los unos a los otros, y se cumplió así la palabra de nuestro Dios. Dice más adelante, porque es una historia fascinante, versículo 12: he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Es una cosa maravillosa. Y dice capítulo 46: salió Israel con todo, y esto es un detalle que quiero que se lleven a su casa, muy importante. Salió Israel es Jacob, con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Todos los problemas se estaban resolviendo, todos los problemas estaban llegando al final. Sin embargo, Jacob, el gran patriarca, no se olvidó de Dios. Él dijo: ya apareció mi hijo, ya todos los problemas... No. Él se detuvo y trajo a su mente al Dios en el que él confió toda su vida. Podemos decir amén, hermano. Amén. Qué buena la vida de esos hombres que vivieron por la fe. Dice: y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios, al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Dice: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aún teniendo a su hijo allí, después de no verlo tanto tiempo, él dijo: espérate, yo no voy a ir a un lugar donde Dios no quiere que yo vaya. Dios te dio bendiciones, casa, carro. Dios nos ha dado tantas cosas que agradecemos a Dios. Nos ha dado una familia cristiana. Dios ha dado tanto beneficio a nuestra vida. Primero Dios, siempre primero Dios. Es una lección que dio Jacob. Antes de salir, él dijo: voy a descender a Egipto. Voy a aquella, y ofreció a Jehová holocausto, y ofreció al Señor ofrenda. Siempre tengamos este sentir en nuestro corazón respecto a Dios. Dice: yo descenderé contigo a Egipto, y yo te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué bendición, hermanos. Qué cosa tan extraordinaria. Y el versículo 26 del capítulo 46, para terminar, dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José fueron añadidos, todas las personas entonces de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. ¿Y ustedes saben cuántos salieron de Egipto? Aproximadamente más de 3 millones de personas. Es decir, que Dios, en un espacio de 400 años, aquella familia torcida, aquellos hermanos envidiosos, crueles y con intenciones criminales que trataron de asfixiar a aquel joven, Dios lo levantó. Vinieron a Egipto, se alimentaron con la mejor comida, vivieron en un lugar en el que fue para ellos, que fue la región del Gosén, y allí vivió aquella familia en aquel tiempo. Dios es cumplidor de los sueños, Dios es cumplidor de las promesas,
Vivamos en este día creyendo que aun cuando la adversidad, aun cuando las tormentas, aun cuando los huracanes, aun cuando los terremotos y desafíos llegan a nuestras vidas, si creemos en Él y creemos en sus promesas, no miremos los problemas, sino miremos a ese Dios que nos ayuda a salir de las promesas, de los problemas. José fue fiel y Dios fue fiel. Siempre, hermanos, recordemos que la gloria y la presencia de Dios se manifiesta sobre aquel que es fiel. Muchas veces no recibimos más porque no creemos, porque no vivimos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga, el Señor les añade aún más en este día y en los días de porvenir, que podamos permanecer a esa familia, no a los hermanos de mal testimonio, sino sigamos el ejemplo de José, que a pesar de que tenía una familia disfuncional, a pesar de que tenía una familia que no era buena, él sí se pudo mantener fiel. No hay justificación para irnos del camino, no hay justificación para darle la espalda a nuestro Dios. ¿Cuántos queremos ser como José en la familia de Dios? Amén. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón.